Bien. Bien, vamos a empezar entonces. La semana pasada estábamos hablando de generalidades del dolor, ¿sí? De las características de la vía ascendente, de la vía descendente, compuesta por la vía espinotalámica, que está compuesta por la vía espinoreticular, la vía espinotalámica propiamente dicha y la vía espinolendiscal, ¿no? Que las tres llevan estímulos sensitivos hacia el tálamo, ya sea en forma directa o en forma indirecta, y donde la vía espinotalámica y reticular llevan sensaciones sensitivas y dolorosas hacia el núcleo posterior del tálamo, y que la vía lemniscal lleva estímulos sensitivos y que más que todo lleva la sensibilidad, perdón, la ubicación del sitio de la estimulación. Que la vía espinotalámica tiene dos vías, una paleoespinotalámica o interna y otra o antigua y otra neoespinotalámica nueva o interna. La paleoespinotalámica o antigua o primitiva lleva estímulos motivos, mientras que la nueva neoespinotalámica lleva la estimulación propiamente dicha para el despertar del dolor o el aumento de la temperatura. Bien, y que en toda esa vía existen distintos elementos que intervienen, como ser fibras mielínicas, amiolínicas, neurotransmisores, neuroreguladores, ¿no? Tanto en la vía ascendente como descendente, que pueden actuar tanto a nivel central como a nivel periférico. Bien. Entonces, el dolor, decíamos que es una sensación desagradable para unos, la mayoría de las personas, y agradable para unos cuantos, que ya son trastornos de la vía paleoespinotalámica, ¿no? Asociado a trastornos psicosomáticos del paciente. Bien. El dolor, dependiendo de dónde venga, puede ser de dolor de cabeza, puede ser dolor de tórax, puede ser dolor de abdomen o dolor en miembros. El dolor de cabeza es una de las cosas que ustedes más conocen. Porque ¿quién habrá sido que no ha tenido un dolor de cabeza alguna vez? Por distintas razones. Pero la cabeza puede doler por contracción de los músculos del cráneo, ya sea frontales, parietales o occipitales sobre todo, ¿no? Contracción. Puede doler por la estimulación de las tres raíces cervicales superiores. Puede doler por la terminación de la inervación de las raíces, perdón, de los músculos cervicales. Puede doler por dilatación de las paredes venosas que existen en el cerebro o en el cráneo. Puede doler por la estimulación de las paredes de las arterias piales o de las arterias que existen en el cráneo. O puede doler por estimulación de las vías de las fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas que están inervando estas, o las fibras del glosofaríngeo y del trigémino, que son las principales estructuras sensitivas en la cabeza. Las cefaleas pueden ser musculares, pueden ser nerviosas, pueden ser de origen vascular, pueden ser de origen tensional, y también tenemos la cefalea posalcohólica, o pueden ser asociados a procesos infecciosos
de diferentes tipos, o a problemas cardíacos, respiratorios, ¿ya? Metabólicos. Todo depende de qué vaya a generar el estímulo de los receptores sensitivos que tenemos en el cráneo, que pueden ser estimulados directamente o que pueden ser estimulados a través de la vía aferente por la llegada de los diferentes neurotransmisores hacia ellos. Por ejemplo, la cefalea tensional es un dolor de cabeza que se presenta sobre todo en la región cervical como producto de la contracción de los músculos de estas zonas y que comprimen y dejan sin irrigación suficiente a los músculos y estimulan las terminaciones nerviosas libres, generando isquemia y estimulación por liberación de mediadores químicos como prostaglandinas, interleucinas, serotonina a este territorio. Entonces duele. Y mientras no cesa la tensión, el dolor de cabeza sigue persistiendo. Porque mientras siga tensionada la zona, no va a haber una buena irrigación y se va a estar estimulando por compresión o por efecto químico las terminaciones nerviosas. Otras veces han escuchado usted hablar de cefalea posalcohólica. Aquellas personas que sufren intoxicaciones alcohólicas. Y a veces no necesitan intoxicarse. ¿Qué pasa en el alcohol? Bueno, el alcohol tiene etapas, ¿no es cierto? Tiene una etapa de inducción, una etapa de excitabilidad y otra etapa de depresión. En la etapa de inducción y de excitación, empieza a estimularse y empieza a generar un efecto de estimulación simpática. Y ese efecto de estimulación simpática puede generar un aumento en la resistencia vascular periférica y con ello generar vasoconstricción en las paredes arteriales que llevan sangre al cerebro y puede provocar dolor de cabeza. Lo mismo pasa cuando existe tensión nerviosa. La estimulación simpática o la cefalea tensional genera ese efecto, contracción de las arterias, de las paredes arteriales y generar cierto grado de isquemia y liberación de mediadores químicos en esas paredes que estimulan la sensibilidad. Bien. La otra etapa del alcohol, en la etapa de intoxicación, existe un efecto de depresión encefálica con vasodilatación periférica por efecto del predominio parasimpático con hipoventilación y bradicardia. Y eso no permite que exista una buena irrigación cerebral. Y si bien existe vasodilatación periférica, a nivel cerebral existe espasmo. Entonces, también se liberan mediadores y aumenta la permeabilidad de esas paredes vasculares y produce extravasación de líquido e irrita las meninges. Por eso es que el dolor de cabeza al otro día no hay quien se lo quite al que tiene efectos de una borrachera, ¿no? Uno, porque están estimuladas las terminaciones sensitivas de la meninge, que muchas veces, asociado al efecto de la deshidratación por la pérdida de agua que genera el alcohol, genera disminución e irritación por contacto mínimo de esas terminaciones nerviosas y provoca dolor. La otra es la acción de los mediadores que tiene que ceder primero para que el dolor cese. Y la otra que tiene que existir una buena oxigenación para ese cerebro, y eso es una vez pase el efecto del alcohol, para que se restituya la oxigenación y deje de generar liberación de mediadores por isquemia. ¿Ya? Otro es dolor que ustedes conocen es el dolor de la jaqueca. El dolor de la jaqueca, que hay que diferenciarlo del de la migraña, porque la jaqueca se produce por espasmo
de las arterias cerebrales, espasmos que van de atrás hacia adelante en forma progresiva. Primero generan espasmo, mientras dura el espasmo generan el dolor por liberación de mediadores químicos como histamina, serotonina, prostaglandinas, ¿ya? Y van generando isquemia, y eso va generando liberación de potasio y que generando cambio de pH. Pero a medida que va pasando, se va haciendo más anterior, siempre del mismo lado, siempre del mismo lado, no cambia, no se va al otro lado, hasta que llega a un punto máximo donde el estímulo genera isquemia en el centro del vago, genera una especie de cortocircuito y se produce liberación del parasimpático y genera vasodilatación brusca. Cuando empieza ese efecto del cortocircuito, se bloquea el efecto de la vasoconstricción y genera la vasodilatación. Muchas veces el paciente vomita por el estímulo del centro del vómito que está ahí vecino, por la isquemia, por el espasmo vascular. Pero el dolor cede espontáneamente, asociado a la mayor irrigación que se produce por esa vasodilatación de las arterias. Entonces, al haber vasodilatación, cede la isquemia, deja de actuar el potasio, deja de haber liberación de histamina, prostaglandina, serotonina, tromboxano, y esas arterias vuelven a perfundir pasando el efecto del dolor. De ahí que muchas veces los pacientes no necesitan tomar ningún analgésico. Pero este dolor de jaqueca puede durar días, semanas a veces. Y no hay analgésico que lo pueda quitar. Recién se quita cuando ese proceso de espasmo es cambiado por el de vasodilatación. Lo otro que ustedes conocen es el dolor de la migraña. En la migraña se produce por una vasodilatación de las paredes arteriales y venosas. De ahí que muchas veces ustedes sienten, ay, me duele la cabeza y me punza. Ustedes ven incluso que pueden pulsar las arterias aquí a nivel de los temporales, porque tiene un efecto pulsátil. Existe una vasodilatación a nivel craneal y el corazón trabaja más rápido, entonces manda sangre con mayor intensidad. Y ese efecto de distensión de las paredes vasculares es lo que produce el dolor, pero es un dolor difuso. No tiene una localización específica, duele todo por lo general. Y está asociado a la vasodilatación de esas paredes. Y como les decía, por lo general es de tipo pulsátil, porque ustedes sienten que pulsa. Y ustedes pueden apreciar que esas paredes arteriales pueden dilatarse y contraerse. ¿Ya? Entonces, son los principales casos de cefaleas de este tipo. En la hipertensión arterial, si bien existe una vasoconstricción periférica que genera menor flujo de sangre hacia el nivel de la periferia, pero a nivel central existe vasodilatación y esa vasodilatación también genera dilatación y genera edema. La dilatación distiende las paredes arteriales y estimula la liberación de mediadores químicos como histamina, serotonina, tromboxano, dopamina, prostaglandinas. Y también el líquido que se extravasa estimula las terminaciones de la cubierta de las meninges, que también hay terminaciones sensitivas. ¿Ya? Ahora, en la hipertensión craneal originada por retención de líquidos linfáticos sobre todo,
Entonces, se obstruyen las meninges, los conductos, y aumenta la presión en esas cisternas, y se dilatan, y eso distiende las paredes, distiende, estimula las meninges y provoca dolor. Lo mismo pasa cuando hay tumoraciones, pueden generar compresión de las paredes vasculares, isquemias, necrosis, o pueden generar estimulación de las meninges. Entonces, hay liberación de mediadores y a raíz de eso se produce el dolor con mayor facilidad. La neuritis herpética es un dolor que puede estar presente en cualquier parte. Puede ser en el cráneo, puede ser en el cuello, puede ser en el tórax, pueden ser en miembros inferiores o superiores. Bastante frecuente es a nivel del tórax, a nivel intercostal, de que genera las neuritis intercostales sobre todo. A nivel de la cara anterior del muslo, a nivel del miembro superior, en el brazo, a veces en las manos, o empieza en las manos y sigue de tipo ascendente, o a veces puede afectar el esófago, la cara, puede afectar el oído, la vista. Entonces, de ahí que puede ser periférico, puede ser central. Estas neuritis herpéticas que generan ese dolor se produce por efecto de desmielinización de la fibra nerviosa, sobre todo de las fibras nerviosas mielínicas. De ahí que generan un dolor intenso. Y producto de la estimulación de las fibras nerviosas amielínicas, entonces generan el dolor continuo y prolongado que puede durar bastante tiempo. Pero es intenso y agudo, sobre todo en un principio, porque son las fibras de tipo A las que son afectadas. ¿Ya? Ya el dolor del miembro fantasma, lo hablábamos la semana pasada, que es el dolor que aparece en una zona donde hubo un miembro o un segmento de un miembro, pero que en la actualidad ya no está. Sobre todo los que presentan los amputados, ¿no? Dice, me duele el pie, me duele la pierna, y no existe tal pie ni tal pierna. Producto de la estimulación de las terminaciones nerviosas proliferativas que se producen en el muñón, que son sensibles a cambio de presión, de temperatura, de cambio de clima, de estrés, y que estimulan la estimulación del centro doloroso por la acción de prostaglandinas e interleucinas, serotonina y demás elementos. O como producto de la estimulación neurológica debido a un efecto de memoria, y que hace que la vía de retroalimentación retroalimente, pero ya no trayendo directamente el efecto doloroso, por recuerdo del sistema límbico, ¿no? Y que estimula el tálamo, de ahí que produce dolor. Bien. También tenemos, como tipo de dolor, tenemos el dolor torácico, ¿ya? El dolor torácico puede ser de origen vascular o no vascular. El dolor vascular está asociado a la angina de pecho de esfuerzo, a la angina de pecho de reposo, el infarto de miocardio y la tromboembolia de la arteria pulmonar. El dolor torácico de origen no vascular está asociado a afección de las partes blandas, músculos, inserciones musculares, a estimulación de las superficies articulares, de las articulaciones esternocostales, condrocostales, de las articulaciones entre la clavícula y el hombro, ¿no? O de la escápula y el húmero. Entonces, pueden estar asociados a efectos óseos, inflamaciones de las carillas articulares o a fracturas, ¿ya? Como también puede ser producto de rupturas musculares, contracciones, distensiones de los mismos o producción de ácido láctico. Eso está asociado a dolores
de tipo de la caja torácica. Pero también el dolor torácico puede ser de origen digestivo, sobre todo a problemas esofágicos, ¿no? Esofagitis, ¿no? Que genera dolor retroesternal que muchas veces puede confundir con un dolor de tipo vascular. O puede ser asociado a una distensión, un espasmo del esófago, o puede estar asociado a un problema de una gastritis, una inflamación del estómago, a una distensión gástrica debido a la compresión que genera sobre el diafragma, muchas veces por el acúmulo de gases, y lo eleva y no permite que el tórax se distienda. Entonces genera un efecto constrictivo, compresivo, y genera un dolor de tipo compresivo también. Otras veces el dolor puede ser referido netamente hacia el tórax, proveniente del hígado, del páncreas, de los intestinos, ¿no? Entonces genera un dolor de tipo referido o reflejo, asociado a la vía de estimulación simpática o parasimpática y la vía de estimulación linfática, a través de los cuales llegan las mediadores químicos y estimulan los receptores para el dolor, ya sea en la pleura o en el pericardio, que también generan dolor de tipo no vascular, ¿ya? Generando pleuritis o pericarditis muchas veces, que generan dolor, sobre todo cuando existen movimientos inspiratorios. Y a veces esos dolores, sobre todo el pleural, puede provocar dolor abdominal de tipo punzante y que a veces puede confundir con un abdomen agudo, sobre todo con apendicitis. De ahí que el dolor torácico puede ser vascular o no vascular, puede ser superficial o puede ser profundo, cuando está asociado a sus cubiertas viscerales o a estructuras de tipo digestivos. ¿Ya? El dolor de origen de angina, de esfuerzo y de reposo son parecidos, generan dolor de tipo opresivo, de tipo lancinante o de tipo punzante en mi tórax izquierdo, que puede irradiarse hacia cuello, mandíbula del lado izquierdo, a hombro, brazo y estos dos dedos, meñique y anular. O a veces irradiarse hacia la región escapular, sobre todo cuando está asociado a problemas de estenosis mitral. La diferencia entre ambas es que es el grado de lesión que sufre el miocardio por la causa que lo está originando. El de esfuerzo está generado generalmente al estrés que genera el mayor gasto cardíaco y la menor capacidad de perfusión que tiene el corazón, porque no está acostumbrado a generar un esfuerzo o un ejercicio o sufrir un estrés y no se adapta fácilmente. Entonces hay una sobrecarga de necesidades del músculo cardíaco donde el mismo corazón no abastece. Entonces genera una isquemia subendocárdica a nivel distal que no genera daños, pero que llama la atención y que es autorreversible. Pasa automáticamente una vez pasa el efecto del estrés o del esfuerzo o del ataque, ¿ya? Pero en cambio en el de reposo, que está asociado a hipertensión, a estrés, que está asociado a arteriosclerosis, que está asociado a hipertensión, a tromboembolismo, ¿ya? No pasa tan fácilmente, sino que hay isquemia a nivel de la circulación coronaria porque no hay flujo adecuado en estado de reposo. Ahí está su nombre clarito. En estado de reposo, el corazón no tiene capacidad de perfundir, porque esas arterias están comprimidas, están obstruidas, están taponadas y no llegan
perfundir adecuadamente en un momento dado al miocardio. Estos pacientes necesitan ya de vasodilatadores coronarios, como la nitroglicerina, ¿no?, para permitir que el corazón pueda perfundir y pueda oxigenar y deje de producir ácido láctico, deje de producir o liberar potasio y dejar de generar acidosis en ese músculo, que son los que estimulan las terminaciones simpáticas para generar la estimulación del dolor o la aparición del dolor. Tanto en el de reposo, en el infarto, como en el de sobreesfuerzo, hay liberación de potasio, mayor producción de ácido láctico y liberación de hidrógeno con cambio de pH por acidosis del medio. Pero una vez se restablece la circulación, la oxigenación, ese efecto pasa, porque hay un proceso de glucólisis anaeróbica inducida por el sobreesfuerzo muscular. Entonces, una vez al pasar ese efecto, la oxigenación se restablece, disminuye el pH, se estabiliza y el dolor desaparece. Pero no así en los que tienen estenosis o obstrucción circulatoria coronaria o asociado a hipertensión. Entonces el dolor puede durar mucho más de media hora, en vez de 20, 30 minutos, incluso más, ¿ya? Bien, en el infarto muchas veces el dolor no está presente. Se dice que solamente un 20% de los pacientes con infarto presenta dolor de tórax. Lo que sí presenta el paciente con dolor es un dolor que puede ser de tipo punzante, de tipo opresivo, donde el paciente siente que le falta aire, que lo están apretando, que tiene necesidad de respirar, tiene taquicardia, tiene sudoración fría, tiene hipotensión, porque ese corazón entra en insuficiencia cardíaca. Y suda frío por el efecto parasimpático y la acción de la dopamina que inducen a ese efecto, y la noradrenalina que originan ese efecto de vasodilatación compensadora de tipo periférica, pero sin generar el mismo efecto sobre el corazón, donde existe una isquemia y donde existe necrosis del músculo cardíaco por falta de irrigación adecuada. En el caso de la tromboembolia o embolia de la arteria pulmonar, existe una obstrucción de la arteria en mayor o en menor proporción, dependiendo del grado del grosor de la arteria, que puede ser una rama gruesa o una rama terminal. Si es en una rama terminal, el dolor va a ser menos intenso, menos duradero que si fuera en una rama principal. Y aparece dolor intenso de aparición brusca, de tipo opresivo o lancinante, como producto de la estimulación de las paredes vasculares, producto de la necrosis de la arteria por ese trombo, que puede ser líquido, que puede ser por aire, que puede ser por una placa ateromatosa, ¿ya? Puede ser por un coágulo, que va y se obstruye esa arteria. Entonces, genera isquemia y necrosis en esa pared, se liberan histamina, prostaglandina, serotonina, tromboxano, todos los mediadores químicos que ustedes conocen, y genera desmielinización o estimula las fibras amielínicas de esas paredes, por eso es que el dolor a veces se mantiene y aparece el dolor, ¿ya? Por estimulación del tálamo. Bien. Y esto se lo da Belén. El aneurisma disecante de aorta es otro dolor que aparece en el tórax como de origen vascular y como producto de la disección de la pared de la aorta debido a la entrada de un flujo sanguíneo entre la íntima y la media que va destruyendo, va desprendiendo la arteria y que va destruyendo esas terminaciones nerviosas que existen en esa pared muscular. Y al estimular y destruir esas terminaciones nerviosas va generando liberación de prostaglandinas, interleucinas y los otros mediadores que estimulan la aparición del dolor.
Este dolor del aneurisma de aorta se diferencia de los anteriores porque genera un dolor como de tipo desgarrante, como si estuvieran desgarrando algo ustedes. No, claro que no suena así, ¿no? Como es de tipo progresivo, que puede ser ascendente o descendente, dependiendo cuál rama de la aorta es. Todo se inicia en un punto de cicatrización que pudiera haber tenido o de debilidad esa aorta debido al choque de la sangre en forma brusca que hace una solución de continuidad e ingresa a esa pared de la arteria. Entonces es como si se vaya desprendiendo las paredes, tomando en cuenta que tiene una íntima, de que tiene una media y que tiene una decerosa. ¿Ya? Entonces, entre la íntima y la media es lo que se produce el desprendimiento que va de tipo progresivo. Y dice el paciente que es de tipo desgarrante, porque es como si se estuviera rompiendo algo. Algo parecido sucede como existen rupturas musculares, sobre todo el tendón de Aquiles. Muchas veces pueden sentir ese efecto, debido a que se rompe. Aunque a veces, muchas veces simplemente dice que sienten como un golpe y automáticamente se rompe la pared del músculo y genera ese efecto. Pero en el caso de la arteria sigue un trayecto, ¿ya? Sigue un trayecto. Igual que en los procesos de herpes, sigue un trayecto. Eh, en las neuritis herpéticas, el dolor no para mientras el virus no se come toda la vaina de mielina de esa fibra nerviosa, de que es progresivo. ¿Ya? Y va dejando vesículas debido a la liberación de histamina. Bien. Ya esto se los expliqué. Lo que no les expliqué es que el pulmón, bueno, ya, pero ustedes por anatomía, histología y fisiología lo deben saber, que el pulmón o las vísceras del tórax están inervados por el vago, el simpático, el parasimpático y el frénico, ¿no? El dolor de origen pulmonar puede ser por estimulación de las terminaciones vasculares del pulmón, sea de la arteria pulmonar, de las paredes venosas del pulmón o de las paredes arteriolares de las arterias bronquiales del pulmón. También esos son de origen vascular, ¿no? Pero el pulmón también puede doler por irritabilidad de las terminaciones nerviosas a nivel de la pleura, ¿ya? Que son estimuladas por procesos inflamatorios asociados a prostaglandinas, interleucinas, cambios de pH, destrucción de esas fibras nerviosas por tumores, por traumas, ¿ya? Entonces genera el dolor pleurítico. Lo mismo pasa con el pericardio. También se lesiona por estimulación de las terminaciones, por isquemia, por necrosis, por cambios de pH, por presencia de líquido en el espacio pericárdico, por traumas, ¿no? Por hipoxia a ese nivel, que inducen a liberación de mediadores como prostaglandinas, interleucinas principalmente, o la histamina, o la adrenalina, y que aumentan la permeabilidad generando cambios de pH y estimulando las terminaciones nerviosas, sobre todo del pericardio y la pleura parietal, ¿ya? Que son los sitios donde se encuentran las terminaciones nerviosas libres para el dolor. Y a la pleura no solamente puede entrarle líquido, también puede entrarle sangre o puede entrarle aire. Entonces ahí estamos ante un neumotórax, hidrotórax, o hemotórax, o piotórax, o kilotórax cuando se trata de linfa. ¿Ya? Bien, sigamos. El dolor de origen gastrointestinal, asociado a problemas de esófago, de estómago, de intestinos.
Generalmente es producto de estimulación de las paredes de estas vísceras, o de esos segmentos de las vísceras, por contracciones, por distensiones, por espasmos, por torsiones, por perforaciones, por inflamaciones, por obstrucciones, por invaginaciones o pseudoinvaginaciones. En el caso del esófago, generada por esofagitis química traumática inflamatoria de tipo infecciosa o de tipo viral. Entonces, cuando ustedes distienden una víscera, genera un dolor de tipo de distensión y genera un mecanismo de compensación que es el espasmo para generar que ese contenido pueda pasar. De ahí que las vísceras, el dolor puede ser de tipo cólico, sobre todo si son vísceras huecas, ¿no? Como intestino, estómago, esófago. Dolor de tipo cólico, puede ser de tipo de distensión por el aumento en la presión que existe en luz debido a la presencia de aire o alimentos, residuos sólidos, ¿no? Puede ser de tipo cólico o de distorsión cuando existe demasiado espasmo o se tuercen las paredes del intestino sobre su propio eje, o cuando se introducen las paredes del intestino sobre su propio eje, como cuando ustedes se sacan una media o el pantalón y la pierna del pantalón queda metida hacia adentro, como para darle la vuelta. Entonces, pero que no llega a darse la vuelta, sino que queda metida ahí. Entonces, esos son dolores de origen visceral, de tipo por vísceras huecas. Porque cuando se trata de vísceras macizas, estas no duelen, como ser el hígado o el páncreas, no duelen. Los que duelen son sus cubiertas, o sea, la serosa que lo cubre, la cubierta del páncreas, la cubierta del hígado o cápsula de Gleason, ¿ya? Esos son los que duelen. Ahí están los receptores parasensitivos para el dolor. Lo mismo pasa con el riñón, el parénquima no duele. Lo que provoca dolor son la lesión de las paredes vasculares arteriales o venosas asociada a trombosis, a necrosis, infarto, o la distensión de la cápsula de riñón como producto de una pielonefritis o un proceso inflamatorio, ¿ya? O una hidronefrosis. Bien. Entonces, ahí está. También la cavidad abdominal puede doler, la pared abdominal puede doler como producto de la excitabilidad o estimulación de la pleura visceral, aunque no mucho, sobre todo de la parietal. Ahí está en la cantidad mayor de terminaciones nerviosas. Y también la pared abdominal puede doler por irritación de las terminaciones nerviosas de los músculos o de las paredes vasculares que puedan existir en esta misma y que determinan contracción, espasmo, ruptura de las fibras musculares o isquemia y necrosis de estas paredes vasculares, o que se produzca una desmielinización de las terminaciones nerviosas asociado a herpes o traumas de estas paredes vasculares o nerviosas que existen en la pared abdominal. De ahí que aparece dolor en el abdomen, ¿no? Ahora, hay dolor en miembros inferiores como producto de obstrucción arterial que genera isquemia y necrosis en esas paredes de arterias y que generalmente si no se corrigen pueden llegar a generar amputaciones de los miembros y generar miembros fríos por la mala irrigación, ¿no? Otras veces está asociado a dilatación de las paredes venosas. Esas paredes venosas
Al dilatarse, al inflamarse, al obstruirse, inducen a producción de coágulos por hemólisis de los glóbulos rojos y cambio del pH, inducen a precipitación de fibrina y formar de placas, o a veces son placas ateromatosas también que se obstruyen e impiden la circulación, y con ello la sangre venosa, que de por sí es desaturada, se desatura aún más y cambia el pH, y ese cambio de pH es lo que estimula el proceso inflamatorio con la liberación de prostaglandinas, interleucinas, serotonina y demás elementos. También puede ser por traumas que afectan los músculos, ¿ya? Generando ruptura, distensión, contracción, elongación, afectando las terminaciones nerviosas y las paredes vasculares, que es por donde transcurren también las fibras nerviosas conjuntamente con estos vasos y provocan esa estimulación y liberación de mediadores químicos. O producen isquemia y necrosis. O también pueden producirse como producto del acúmulo de ácido láctico debido al esfuerzo o sobreesfuerzo inducido cuando las personas no tienen costumbre o realizan esfuerzos exagerados, así tengan costumbre, o existe una mala circulación cardíaca, por falla cardíaca, perdón, y que no permite una buena oxigenación. Entonces originan hipoxia y producción de ácido láctico por glucólisis anaeróbica, y eso también favorece la producción de prostaglandinas e interleucinas, que son los que producen dolores musculares. Y también de inserciones osteotendinosas, por eso es que muchas veces duelen las articulaciones cuando ustedes intentan movilizarse. También duelen las articulaciones como producto de la irritación del periósteo por proceso inflamatorio, que es ahí donde se encuentran las terminaciones nerviosas en la cápsula articular, en el periósteo, ¿no? Y cuando hay inflamación, hay liberación de lisosomas, macrófagos, y empieza a haber el proceso inflamatorio, se inflama esa cápsula, se liberan los mediadores y al hacer el movimiento provoca irritabilidad de esas terminaciones nerviosas. O también como producto del aumento de la permeabilidad por el proceso inflamatorio que se genera, se produce extravasación de líquidos que son trasudados, o a veces exudados si está asociado a algún proceso séptico asociado. Y ese cambio de pH más las sustancias que se liberan por el proceso inflamatorio provocan la estimulación. Otras veces la carilla articular pierde el periósteo y deja las terminaciones nerviosas libres, y cuando el paciente genera movimientos se estimulan en forma directa. Eso sucede en las osteoartrosis que generan dolores crónicos. ¿Ya? El hueso en sí no duele porque ustedes pueden golpear, ustedes ven un hueso roto, no le golpeen la parte superior de su cubierta porque ahí está el periósteo, y al golpear el periósteo va a doler, porque ahí están las terminaciones libres asociadas a las paredes vasculares y nerviosas. Pero el endostio, el hueso mismo no duele. Lo que sí duele o que puede provocar dolor en el hueso es la estimulación de las terminaciones nerviosas libres que vayan pegadas a la pared vascular venosa o arterial que tiene el hueso. ¿Ya? Bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Doctor, yo tengo Doctor, una duda Dígame. acerca del dolor pulmonar no vascular. Usted Ya. estaba hablando hace un momento que puede darse por dolores gastrointestinales. Esto, digamos, si me llegara un paciente y me dice que presenta dolor en la zona del pulmón, pero al realizarse estudios se observa que el pulmón está bien, todo normal, podría ser de que las terminaciones nerviosas estén afectando a esta zona por un problema gastrointestinal. Puede ser una apendicitis, ¿ya?
Una apendicitis puede generar dolor torácico y muchas veces hacer confundir con un proceso pulmonar. O una apendicitis en su estado inicial puede generar un dolor de acción retroesternal. Eso se los voy a aclarar en la clase de práctica, no ahora. Pero hay el efecto del origen común de las fibras nerviosas que inervan las vísceras y que inervan las vísceras abdominales y que inervan las vísceras torácicas. Que ya hablábamos en la primera clase que eso se llama conducción esfáctica, ¿no es cierto? ¿Estaba usted presente? Sí, sí, doctor. Ok. ¿Le aclaré o no le aclaré? Entonces, el dolor torácico de ahí que puede ser visceral, ¿ya? Por ejemplo, la inflamación de la cápsula de Gleason o una obstrucción de las vías biliares puede provocar un dolor por espasmo, por obstrucción, por inflamación, por distensión. Escucha, perdón, disculpen, no es eso lo que quiero mostrarles. No me aparece. Bueno, ya después lo voy a buscar, ¿ya? Eh, bien. Perdón, se me escapó. El dolor torácico, vuelvo a repetir, puede ser de origen vascular o puede ser de origen no vascular. Cuando es de origen vascular, está exclusivamente asociado a problemas de tromboembolia de arteria pulmonar, a neurisma disecante de aorta, a infarto de miocardio, a angina de pecho de tipo de esfuerzo o de reposo. ¿Ya? Son las 5 cosas que pueden generar dolor torácico de origen vascular. Cuando el dolor torácico es de origen no vascular, puede ser de origen muscular, pero de músculos, intercostales, serratos, esternocleidomastoideo, escaleno, diafragma, todos los músculos externos, o sus inserciones. Puede ser de origen articular, de origen de articulaciones esternocostales, esternoclaviculares, o de de la clavícula con el omóplato y el húmero, ¿ya? Entonces, o puede ser de origen óseo, por traumas, por fracturas de estos huesos, ¿ya? Entonces, pero también puede ser de origen visceral el dolor torácico. Por ejemplo, les decía, una esofagitis genera dolor retroesternal debido a la irritación del esófago. Un paciente que está comiendo pan, por ahí se olvida de
de humedecerlo y se lo traga directo y se genera un dolor de tipo opresión por la sobredistensión que genera ese esófago. ¿No es cierto? Entonces, puede ser de origen torácico. Perdón, puede ser de origen visceral. En este caso, visceral gastrointestinal, pero no visceral torácico, pulmonar, ni cardíaco. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, doctor. Sí, doctor, comprendo. Sí, doctor. Muy bien. ¿Qué otra pregunta, jóvenes? Doctor, buenos días, Elielson. Gostaria de entender mejor la parte que usted está hablando de la angina, la diferencia de la dolor, porque parece ser muy semejante la dolor por angina y por infarto, ¿ya? Vuelvo a insistir. El dolor anginoso aparece, el de esfuerzo siempre aparece cuando ustedes están estresados, están haciendo un examen, están corriendo, están alzando peso, ¿ya? Siempre tiene un factor desencadenante brusco. Entonces genera ese dolor de tipo precordial, opresivo, lancinante, punzante en el tórax izquierdo o difuso, ¿ya? Con irradiación, porque se irradia hacia el cuello, mandíbula, hacia el hombro, la mano, el brazo. No se vayan, por favor, todavía, porque todavía vamos a seguir tomando en cuenta de que nos quedan 2 clases todavía y estamos atrasados con 1 semana por el inicio tarde del grupo. Entonces hay ese efecto, ¿ya? Y en el infarto puede ser que usted esté haciendo alguna actividad, pero como puede ser que esté durmiendo. Lo mismo pasa en la angina de esfuerzo, va de reposo. Puede ser que usted está durmiendo y lo despierta el dolor. En ambos hay liberación de potasio, hay cambio de pH por mala oxigenación y hay glucólisis anaeróbica con producción de ácido láctico en esas paredes arteriales de las arterias coronarias como producto de la mala oxigenación. Uno por consumo excesivo de oxígeno y en el otro porque no le llega suficiente cantidad de oxígeno porque el corazón falló, porque el corazón no tiene capacidad de bombeo, porque las arterias están obstruidas, pero es algo que ustedes no se dan cuenta hasta que eso sucede. ¿Ya? Y eso puede ser en reposo, puede ser en actividad. La irradiación del dolor es la misma, la característica del dolor es la misma. ¿Ya? En la angina de esfuerzo el dolor pasa rápidamente, no dura mucho. En la angina de reposo el dolor puede durar más de 20 minutos, media hora, 40 minutos. En el infarto, muchas veces el dolor no está, solamente en el 20% de los pacientes y es similar a una angina de esfuerzo o a una angina de reposo prolongada, solamente que hay síntomas vasomotores asociados. Vamos, la palidez, la sudoración fría, la taquicardia, la hipotensión extrema, ¿ya? El mareo, la pérdida de la conciencia, por la mala irrigación que genera el corazón, por la mala función. En la angina de esfuerzo no hay lesión de miocardio. En la angina de reposo hay isquemia, pero no hay lesión. O sea, hay inflamación, pero pasa, es transitoria. En el infarto hay isquemia y hay necrosis, hay lesión del músculo, pequeño o masivo. De ahí que hay infartos bruscos que a uno lo dejan listo ahí, que el corazón paró, no tiene más capacidad de funcionar. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, doctor, muchas gracias. Ok.
¿Qué otra cosa? ¿Qué otra pregunta tienen, jóvenes? Tomando en cuenta de que nos faltan, todavía tengo 25 minutos más, voy a entrar un poquito a hablarles sobre el control de la temperatura, los cambios de temperatura y la aparición de fiebre. ¿Ya? El tema se los voy a subir posteriormente o luego a la plataforma para que ustedes lo tengan. No sé por qué razón no me permite subirlo ahora. De ahí que me botó incluso del sistema de la clase. ¿Ya? Sí. Puede colocar en el grupo, doctor. Alguna persona baja ahorita y sube para usted. Puede ser su internet. Está en la plataforma. Ya está el tema, ya está el trabajo en la plataforma, en archivos. De todas maneras, yo voy a ir hablando y les voy a ir explicando. A mí me gusta más hablar con pizarra. Lastimosamente, la pizarrita que nos muestra aquí el programa no es la adecuada. Entonces, una pizarra pues facilita mucho las cosas, pero no en este caso. Bien. Entonces vamos a entrar al tema 2, que es trastorno del metabolismo basal, que está programado siempre para la segunda clase, con la diferencia de que ahora debido a... y estaba programado para hoy día, ¿ya? Bien. La temperatura que nosotros conocemos se denomina temperatura basal, que es la temperatura que nosotros despertamos todos los días, ¿no? Y sin movernos, agarramos el termómetro y nos lo ponemos a la axila y marcamos entre 36,2 a 36,9. Algunos dicen entre 36 a 37 grados. Esa temperatura que nosotros marcamos entonces sin ningún tipo de esfuerzo se denomina temperatura basal. Y esa temperatura basal es producto de la acción de la no está ahí. No está ahí. Dígame, Tiago. Yo lo subí al grupo de WhatsApp, doctor. Doctor, ¿consegue mirar la dispositiva? No se puede abrir. En archivos, busque, por favor. Está apareciendo solamente la tela del computador. Sí. La Yo sé. pantalla. Sí, pero en archivos de su plataforma de ustedes pueden encontrarlo. ¿Ya? A mí no sé por qué razón no me permite. Doctor, ¿quiere que comparta? En archivos busque debajo de material de clase está fiebre. Sí, ya lo encontré, pero quiero que lo comparta a la pantalla. Sí, por favor. Sí, por favor. No sé por qué a mí no me deja compartirla. Sí, puede mirar, doctor. No me deja. Ah, Por eso es lo que les decía, no me deja. Por eso es que le decía, no sé por qué razón no me está permitiendo mirar. ¿Ya? Bueno,
Sigamos. Después lo miran ustedes, ¿ya? Entonces, esa temperatura que nosotros generamos en dormido es producto de la acción de las hormonas tiroideas asociado al efecto parasimpático que estimula la acetilcolina para que produzca la despolarización y la despolarización de este centro termorregulador. El centro termorregulador se encuentra ahí en el núcleo supraóptico, ¿ya? Eso es, ¿ya? Pero ese es el concepto de fiebre, ¿sí? Voy a ir hablando un poquito. Después vamos a hablar al concepto de fiebre como tal, ¿ya? Entonces, las hormonas tiroideas, por ese efecto de la acetilcolina, bajo efecto de la acción parasimpática, estimulan a que este núcleo genere una actividad metabólica mínima. Y esa actividad metabólica mínima es la que produce lo que se llama el metabolismo basal, que es la temperatura que nosotros tenemos. Ahora bien, esa temperatura, cuando nosotros hacemos algunas actividades, alguna acción específica, nos puede generar aumento en la producción de calor. O podemos perder calor también, como mecanismo de compensación. Nosotros generamos calor como producto. No me permite a mí, por favor, vaya avanzándomelo un poquito. Nosotros ganamos calor a través de un mecanismo que se llama termogénesis, ¿ya? El mecanismo de termogénesis es el que nos induce a producir calor. Y nosotros producimos calor a través de tres cosas. Uno, la acción de las hormonas tiroideas. Dos, la digestión. Y tres, el ejercicio. Bueno, a insistir. La acción de las hormonas tiroideas, cuando estimula su producción y su accionar, estas estimulan el efecto simpático o parasimpático y generan el efecto de la acetilcolina que induce a efectos de polarización y despolarización de la membrana celular. Con ese efecto sobre la membrana celular induce aumento de los niveles de calcio, activa el potasio y eso genera la contracción muscular generando entrada y salida de sodio y potasio. Pero la salida de sodio y potasio también nos genera producción de agua y salida de sodio. De que nosotros generamos aumento en la temperatura, por eso es que los hipertiroideos tienen mayor temperatura normalmente, ¿ya? En el ejercicio, nosotros aumentamos nuestra actividad metabólica, aumentamos el consumo de oxígeno y generamos un mayor proceso de fosforilización oxidativa. Aumentamos el efecto de la acción de la hormona tiroidea y la acetilcolina y la estimulación simpática o el efecto parasimpático en algún momento dado y producimos calor o facilitamos la pérdida del calor en otro momento, ¿ya? Entonces, generamos ese efecto. De ahí que nosotros generamos temperaturas altas, nos ponemos rojos, calientes, pero la piel está seca en un principio. Y de un momento a otro empieza a sudar uno. Y cuando uno empieza a sudar, empieza a enfriarse, ¿ya? Bien, el otro mecanismo que estamos generando, y en este proceso de aumento del metabolismo basal también aumenta el gasto cardíaco y aumenta la intensidad de los movimientos respiratorios, tanto en frecuencia como en profundidad, para proporcionar mayor cantidad de oxígeno debido al esfuerzo que estamos realizando. Pero no es un aumento de la temperatura que a uno le moleste, no nos causa molestias, no nos causa daño, no nos causa otras manifestaciones desagradables. El otro es la digestión. Cuando nosotros realizamos el proceso de la digestión, también generamos un aumento en la actividad del metabolismo basal, generamos un aumento en la actividad de la hormona tiroidea,
y un aumento de la acetilcolina inducido por el efecto simpático o parasimpático. Porque desde el momento en que nosotros empezamos a despertar, ya estamos empezando a pensar qué vamos a desayunar, o qué vamos a almorzar, o ya tienen programado qué van a cenar. Entonces, nosotros empezamos a estimular y empezamos a secretar enzimas digestivas. Y ese trabajo de las enzimas digestivas necesita producción de energía. Necesita mayor trabajo glandular. Y ese trabajo glandular aumenta la actividad metabólica. Lo mismo que la producción de saliva, de pepsina, de pepsinógeno y todos los otros elementos que ustedes puedan mencionar. ¿Ya? Entonces, ya empieza a trabajar y empieza a haber una estimulación simpática. Y la estimulación simpática empieza a generar contracciones musculares con despolarización y repolarización y salida de producción de ATP. Peor aún cuando empezamos a deglutir, empezamos a generar o masticar y deglutir, empezamos a generar un trabajo muscular que produce calor. No lo notamos, pero produce un aumento en la actividad metabólica. Peor aún cuando esos alimentos llegan al estómago, necesitan ser macerados, necesitan ser mezclados, necesitan ser pasados del estómago hacia el intestino y empiezan a funcionar todos los tejidos, páncreas, hígado, liberando las diferentes enzimas que nosotros y hormonas que nosotros producimos para el proceso de la digestión. O el intestino empieza a contraerse para hacer desplazar ese bolo alimenticio para facilitar la absorción y la asimilación de los elementos. Bueno, todo ese proceso requiere carga y necesita energía. Y ese proceso de energía lleva a generar vasodilatación hacia la zona gastrointestinal y disminuye el flujo sanguíneo periférico a nivel periférico. Entonces la sangre se va hacia el aparato gastrointestinal. Por eso es que muchas veces estamos comiendo nos puede generar un dolor de tórax asociado a una angina. O nos puede venir un infarto cuando comemos mucho y el trabajo del gastrointestinal es demasiado. Porque hay redistribución y a nivel del corazón genera menor perfusión. O nos da sueño porque no nos llega sangre suficiente. Porque el corazón está trabajando más rápido para llevar sangre y oxígeno al intestino y no lo está llevando al cerebro. Entonces nos da sueño, muchas veces después de comer nos echamos a dormir. Y nuestro intestino está trabajando. Entonces, esos tres elementos inducen aumento en la actividad de la hormona tiroidea, estimulación simpática, parasimpática, con estimulación de la acetilcolina, con activación de la bomba de sodio y potasio, con contracciones musculares y celulares, con liberación de ATP, fosforilización oxidativa y producción de agua endógena. Y ahí es que nosotros generamos la estimulación del tálamo, el núcleo supraóptico, para producir calor. ¿Ya? ¿Está claro? Ahora bien, cuando una vez producimos cierto grado de temperatura, nuestro organismo llega a necesitar que perdamos calor, generamos los mecanismos de pérdida de calor o de termólisis que están representados por la sudoración, la vasodilatación periférica, ¿ya? La convección y la radiación. ¿En qué consisten estas cuatro cosas? A través de estas cuatro cosas nosotros perdemos calor. Cuando nosotros estamos produciendo calor, cuando estamos haciendo ejercicio, estamos calientes, tenemos vasodilatación periférica y tenemos mayor gasto cardíaco. Y la sangre está distribuyendo el calor y las energías a todas partes. Y a nivel de nuestra piel la sentimos roja y caliente, seca, sí, muchas veces, antes de que empezamos a sudar. Pero si nosotros acercamos o una persona que no esté haciendo ejercicio se acerca a una persona que esté caliente
Va a llegar un momento en que lo va a sentir el calor. Como cuando ustedes se acercan a un vehículo que está funcionando y ese motor está desprendiendo calor. Se acercan hasta cierto punto porque después ustedes se acaloran también. ¿Cierto? Bueno, entonces nosotros estamos generando pérdida de calor por radiación. Esa es una manera de perder calor. Otra manera de perder calor es la convección. Cuando nosotros estamos hablando y estamos eliminando gran cantidad de burbujas de aire, no solamente estamos eliminando dióxido de carbono, sino que estamos eliminando vapor de agua y calor. Al mismo tiempo que estamos eliminando vapor de agua caliente, ¿sí? También estamos perdiendo calor porque estamos permitiendo que nuestro organismo se enfríe. De ahí que los animales, sobre todo los perros, que no tienen glándulas sudoríparas, como nosotros, pierden el calor a través de la boca. Por eso es que los perros están accesando y están perdiendo calor y están perdiendo bastante agua. Y si se le cierra el hocico al perro y no se le permite abrir la boca, pues se encalora, ¿ya? Se sobrecalienta y se puede morir. Entonces, este mecanismo de pérdida de calor a través de la boca se denomina pérdida de convección. El otro mecanismo de pérdida de calor es a través del efecto de la vasodilatación periférica que permite la sudoración. Cuando nosotros hacemos ejercicio, tenemos aumento de temperatura por distintos motivos que nos generen, así sea fiebre de tipo patológica, nuestras paredes vasculares se dilatan. Existe mayor flujo y mayor presión, y existe liberación de histamina y aumento en la permeabilidad vascular, asociado a la adrenalina o a la serotonina. Y ese líquido que está generando mayor presión hidrostática sale hacia el intersticio. Y como producto del efecto parasimpático que se produce, se relajan los músculos rectores del pelo y el pelo se cae y el poro queda abierto. Entonces por ahí sale el líquido. Y cuando nosotros generamos exceso de calor, entonces perdemos calor en actividad a través de la sudoración, porque perdemos agua caliente. Y el perder agua caliente que nos genera la sudoración, después nos hace que nosotros nos enfriemos. De ahí que la vasodilatación y la sudoración periférica, la vasodilatación periférica facilitan la pérdida de calor. También podemos perder calor en estado de reposo, ¿ya? Que se llama perspiración o sudoración imperceptible o intangible. Cuando nosotros estamos durmiendo y estamos generando calor, pero nuestro metabolismo basal es mínimo, ¿no? Nuestra respiración apenas se ve, no se percibe muchas veces, y hay que ponerle un espejo adelante de la cara del paciente para ver si está respirando o no. Y el corazón muchas veces no se lo escucha porque el efecto parasimpático lo deprime. Pero ese efecto parasimpático genera vasodilatación periférica con aumento en la permeabilidad vascular. Y a través de esos poros abiertos se extravasa y se relaja el músculo erector. Y a través de esos poros abiertos se pierde agua en durmiendo. Por eso es que cuando ustedes en la noche, antes de echarse a dormir, tipo 11 o 12 de la mañana, se bañan, ponen el aire acondicionado y se duermen. Así se hubieran dormido con aire acondicionado, al otro día amanecen, se tocan y están pegajosos, sudorosos, en mayor o en menor proporción, porque están perdiendo calor. En durmiendo lo hacemos a través de las glándulas écrinas, que son las que están distribuidas en todo el cuerpo. ¿Ya? En actividad, lo primero que empezamos a perder sudor es a través de la región axilar, el cuello, la cabeza y la región genital. Porque son glándulas apócrinas que generan mayor producción de pérdida de agua y que actúan sobre todo bajo el efecto parasimpático
proceso de la sudoración asociado a la vasodilatación, porque esos vacinos glandulares se llenan de líquidos. ¿Ya? Y también podemos producir calor en estado de reposo asociado a procesos infecciosos. O cuando tenemos temperaturas frías. Debido a la estimulación del centro termorregulador y la acción simpática, se producen vasoconstricciones periféricas con contracciones de los músculos erectores del pelo. Y eso genera el mecanismo de piloerección. Al producirse el mecanismo de piloerección, nosotros vemos que tenemos una piel como de gallina, puro puntito, y los pelos se nos paran, porque el músculo se contrae y al contraerse genera que salga una papila y se para el pelo. En esa papila, que genera producción de calor, producción de energía y que produce los escalofríos, porque son múltiples músculos los que se contraen y que esa contracción muscular múltiple induce a producir calor y además induce a liberar mediadores, atrapa en esa papila aire caliente y también sirve de un mecanismo de protección ante los cambios del clima. Por eso es que cuando hace frío nosotros sentimos piloerección, o cuando entramos de un ambiente caliente a un ambiente demasiado frío sentimos calor. Entonces, esa piloerección nos protege de la infección, perdón, del enfriamiento, o el efecto de la infección nos estimula el núcleo productor de calor asociado al efecto simpático, principalmente generándonos contracciones musculares, y de ahí que generamos escalofríos y temblamos. Y esa contracción muscular brusca está induciendo a esa activación del aumento de la producción de la hormona tiroidea con mayor acción de la acetilcolina, mayor efecto de liberación de sodio, de agua y acción de los niveles del calcio y del magnesio para producir las contracciones musculares y la fibración muscular, que es lo que genera ese escalofrío. ¿Ya? Bien, nosotros decíamos que la temperatura normal está entre 36 y 37 grados. Bien, la próxima clase vamos a hablar de fiebre y vamos a entrar a lo que es el proceso de inflamación propiamente dicho. Entonces vamos a hablar un poco más sobre este aspecto y por qué se produce la fiebre en procesos patológicos y qué nos puede ocasionar. Lo mismo que el enfriamiento. El enfriamiento es la pérdida de calor por debajo de los 35 grados centígrados, ¿no? Que se produce por una disminución del metabolismo basal, sobre todo por deshidratación, por hipovolemia, por disminución del gasto cardíaco, por efecto parasimpático o depresión encefálica, o también en el hipotiroidismo y en los desnutridos. Por eso es que estas personas se enfrían. También nos podemos enfriar por efectos climatológicos cuando la temperatura del medio ambiente es mucho más baja que la del organismo. Entonces nosotros buscamos cómo cubrirnos y también generamos mecanismos de piloerección para generar calor y protegernos de esa pérdida de calor. También puede ser producto de los enfriamientos por efectos iatrogénicos asociados a la administración de medicamentos o drogas que depriman el centro termorregulador y el encéfalo, o asociados a drogas durante las grandes cirugías cardiotorácicas, donde se requiere una actividad metabólica mínima, donde generalmente se para la actividad del corazón, ¿no? Entonces, no hay actividad y todos nos meten a través de tubos, oxígeno, sueros, para que puedan trabajar normalmente. Entonces ahí nos enfrían. Preguntas, jóvenes. Tengo un minuto para responderles. ¿No hay preguntas? Creo que no, doctor. He tratado de explicarles lo de la mejor manera que puedo.
¿ya? Esta parte de producción y pérdida de calor. En condiciones normales, ¿ya? Porque la fiebre la vamos a ver, como les decía, próxima semana asociado a inflamación. ¿Ya? Bien, muchas gracias. Por favor, los alumnos nuevos, por favor, sobre todo los del E1, o que correspondan a F1, yo no sé si habrán de F2, pero por el número de alumnos todavía no creo que haya F2, aunque no sé cómo estarán divididos. Entonces voy a hacer una notificación para que el día lunes los del F1 y el F2 entren a clase a las 2 de la tarde para que veamos cómo vamos a hacer las clases, ¿ya? Y qué vamos a seguir de aquí para adelante. Con el E1 y E2 continuamos la clase como ya están programadas, sin alteraciones, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Una consulta, Dígame. Dígame. Disculpe. Yo entré recién, esta es mi primera clase, pero yo soy del E, no del S. Entonces, usted pasa clase los días viernes. Sí. No, pero los Y sábados. ayer, no. Ahora es teoría. La teoría siempre es de 9:35 a 11. La práctica del E es los días viernes. Si usted está en E1 es de 2 a 3:30. Si está en E2 es de 3:35 a 5 de la tarde. Y ayer me extrañó que no todos, porque no faltaban muchos del E. Sí, yo tenía de 2 a 3:30, pero no pude ingresar, tenía problemas con la plataforma. Ya, entonces, ya están los temas, ya está avanzado el tema, ya empezaron a avanzar sus compañeros, ya hay trabajo para la próxima semana y así vamos a seguir yendo. Para los del F2, F1, F2, voy a dar trabajo, voy a avanzar el tema que han visto ustedes para que no nos perjudiquemos, independientemente de eso, voy a seguir dándoles trabajos. ¿Ya? Entonces los espero en clase, por favor, jóvenes. Porque solamente tenemos 2 clases de teoría más y se nos viene el examen parcial. ¿Ya? Preguntas, jóvenes. Me decía Tiago. Bueno, el tema de fiebre o de alteración metabólica lo tienen en la plataforma, en archivos. Lo pueden leer. ¿Ya? La próxima semana les voy a subir el tema de inflamación también para que lo veamos, para que vamos viendo los 2 temas al mismo tiempo. ¿Ya? Bien, Ya. jóvenes, muchas gracias. Chao, doctor, gracias. Que les vaya Igual, bien, que pasen un fin de semana. Hasta la próxima semana. Gracias, doctor. Ya Hasta descargó luego. la lista, doctor. ¿Está listo, doctor? Sí, la plataforma ya pasó la lista, ya no se preocupen. Hace rato que creo que antes de que me salga, antes de que me vote, la había bajado la asistencia. ¿Ya? Pero aún así, como les decía, faltan 22 alumnos todavía, perdón, 14 alumnos que no se han manifestado hoy día. Que les vaya bien, jóvenes. Hasta la próxima semana. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta el lunes Gracias, doctor. y el lunes con el F, por favor, se fijan si están en F1 o en F2, ¿ya? Gracias, doctor. Ya, Hasta luego. doctor. Gracias. Hasta luego, jóvenes. A ver.